Muy bien, chamacos. Nuevamente buenas tardes. Ahora sí, vamos a continuar. Hay que se vayan agregando el resto de sus compañeros. Vamos a continuar con nuestros trabajos de física y para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo último que vimos, que se trata del movimiento circular. Entonces, déjenme les comparto pantalla. ¿Sí? Y en el movimiento circular veíamos precisamente, déjenme abro otra pantalla, que es esta de aquí. En el movimiento circular veíamos que en el movimiento circular uniforme es difícil medir la distancia porque estamos hablando de una curva y lo que utilizamos entonces es el ángulo que está formándose en una cantidad de tiempo. ¿Sí? Aquí viene un ángulo teta que está marcado aquí y este ángulo teta lo podemos medir más fácilmente que medir este arco circular. Entonces lo que hacemos es directamente trabajar el movimiento circular con ángulos en radianes, habíamos dicho. Ahora, la fórmula que utilizamos en el movimiento circular uniforme es la misma fórmula que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense que en el movimiento rectilíneo uniforme habíamos dicho que era velocidad igual a distancia entre tiempo o velocidad igual a desplazamiento entre tiempo. Aquí, como la distancia o desplazamiento no la podemos medir tan fácilmente, sí se puede, pero no es tan fácil, por eso utilizamos el ángulo. Entonces utilizamos lo que se conoce como velocidad angular y con velocidad angular nosotros podemos calcular este ángulo que se forma con respecto al tiempo. De manera entonces que nuestra velocidad angular no es más que el ángulo que se forma aquí entre el tiempo que tarda en formarse el ángulo. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que velocidad angular es ángulo en radianes entre el tiempo. Y la velocidad angular la vamos a medir en radianes sobre segundo. Eso es lo que vimos en la última sesión. También vimos el movimiento circular uniformemente acelerado, donde la velocidad angular no permanece constante, sino que va cambiando, ¿sí? Pero la vamos a dejar ahorita a un lado, la vamos a dejar un poquito de lado, porque es importante que sepan que existe la velocidad en el movimiento circular uniformemente acelerado, pero no vamos a meternos tanto en trabajar con ella. Nos vamos a meter nada más con el movimiento circular uniforme. Es decir, vamos a considerar que los objetos están dando vuelta a la misma velocidad, siempre se están manteniendo a la misma velocidad. Es decir, que no se aceleran, no se desaceleran, ¿sí? En el movimiento circular. De todas maneras les voy a resolver algún problema del tipo de movimiento circular uniformemente acelerado, pero no les voy a dejar tarea de eso, solamente les voy a dejar tarea de que es el movimiento circular uniforme. Solo les voy a dejar tarea de ¿ok? Para que estemos conscientes de la situación. Entonces, esta es la manera en que lo calculamos, ya lo habíamos visto en la sesión pasada y si no se acuerdan, pues ahí está el video en la lista de reproducción, échenle un vistazo al video para que vean cómo se trabaja todo y cómo está la explicación de todo este movimiento. Ahora, vamos a continuar con el movimiento circular uniforme, pero con dos conceptos que son complementarios a la velocidad angular, que son periodo y frecuencia. Y estos conceptos de periodo y frecuencia posteriormente en otra física, cuando ustedes los vean, los van a ver probablemente en el movimiento ondulatorio, cuando analicemos las ondas, cómo se desplazan por ejemplo las ondas de sonido, las ondas de luz. Ahí vamos a ver estos términos también, periodo y frecuencia, pero se dan en el movimiento circular. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento circular? Bueno, cuando nosotros recorremos toda la circunferencia en este movimiento
y medimos el tiempo que tardamos en dar una vuelta completa, eso se llama periodo, ¿sí? Periodo es el tiempo que tarda un objeto en recorrer los 360 grados de su trayectoria circular. Eso es periodo, ¿sí? Es un tiempo, ¿sale? Tiempo. Pero no es el tiempo que usamos aquí. Este tiempo con T minúscula es el tiempo que se tarda en formarse un pequeño ángulo, ¿sí? Que puede ser de más de 0, puede ser de más de 360, puede ser 360, ¿sí? Entonces, no confundamos el tiempo con el periodo. El periodo siempre será el tiempo que tardas en recorrer 360 grados, una vuelta completa, siempre. Eso se llama periodo. El tiempo que tardas en dar una vuelta completa, ese se llama periodo, ¿sí? El tiempo que utilizas acá, ese es el tiempo en el que tardas en formar el ángulo del recorrido. Puede ser cualquier ángulo, incluyendo 360, pero es cualquier ángulo que se forme, el tiempo que tardas en formar ese ángulo. Entonces, como el periodo es el tiempo que tardas en recorrer una vuelta completa, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener la frecuencia? Bueno, la frecuencia, chicos, la frecuencia es el número de vueltas que da un objeto en la unidad de tiempo. Eso se llama frecuencia. Y están muy relacionados estos dos, porque cada uno de ellos es el inverso del otro. Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia. Y la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? ¿Sale? Aquí está. La frecuencia es el inverso del periodo, donde la frecuencia es el número de revoluciones o vueltas completas que realiza el móvil en la unidad de tiempo. Entonces, supongamos que la unidad de tiempo son segundos. Y tú te das cuenta que en dar una vuelta completa, un móvil tardó 5 segundos. Por lo tanto, el periodo, T mayúscula, es 5 segundos. Ese es el periodo. Tarda 5 segundos en dar una vuelta completa, ¿sí? En lugar de vuelta también se puede llamar revolución, así se llaman también. Las vueltas completas se llaman revoluciones. Entonces, si tarda 5 segundos en dar una vuelta completa o 5 segundos en dar una revolución, tenemos un periodo de 5 segundos. ¿Cuántas vueltas completas da en 5 segundos? Una, ¿sí? Una vuelta completa, ¿sale? Entonces, vamos a ver esta situación. Si el periodo es de 5 segundos para dar una vuelta, ¿sí? ¿Cuál será la frecuencia? La frecuencia es el inverso, 1 sobre 5. Y 1 sobre 5 es 0.2. Entonces, quiere decir que va con una frecuencia de 0.2 vueltas, ¿sí? Por cada segundo. ¿Sí? La frecuencia es el número de vueltas que da en la unidad de tiempo. Si el periodo está en segundos y tarda 5 segundos en dar una vuelta, su frecuencia será de 0.2 vueltas por cada segundo. Y eso es lo que nosotros conocemos como, ¿sí?, hertz. La unidad de la frecuencia se maneja en hertz, Hz. Y un hertz es una revolución por segundo. Entonces, para el ejemplo que hicimos, donde la frecuencia nos da 0.2 vueltas sobre segundo, quiere decir que la frecuencia es de 0.2 Hertz, ¿vale? Entonces, nuevamente, periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Frecuencia, el número de vueltas o revoluciones que da en la unidad de tiempo. Esta frecuencia se mide en Hertz, ¿sí? Normalmente sería vueltas sobre segundo. Pero también se puede medir en algo que hemos escuchado mucho,
¿sí? O vamos a escuchar mucho, que se llama RPM, revoluciones por minuto. También es una medida de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? El número de revoluciones o de vueltas, pero en lugar de que sean por segundo, son por cada minuto. Revoluciones sobre minuto son las RPM. Revoluciones sobre segundo son los hertz. ¿Vale? La unidad del periodo normalmente son segundos, pero puede ser cualquier unidad de tiempo. Pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser días. Pero la oficial del periodo es segundos. ¿Sí? El periodo se mide oficialmente en segundos. La frecuencia se mide oficialmente en revoluciones sobre segundo o hertz. ¿Sale? Pero aquí pueden ser RPM, revoluciones por minuto también. ¿Sale? Entonces, la frecuencia y el periodo están ligados con la velocidad angular. Nosotros dijimos que la velocidad angular es el ángulo que se forma entre el tiempo que tarda en formarse. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si es el ángulo que se forma entre el tiempo que tarda en formarse, nos vamos a encontrar que la velocidad angular también es igual a 2 veces pi por la frecuencia. 2 veces pi por la frecuencia. Esa es la velocidad angular. ¿Sí? La velocidad angular también va a ser 2 veces pi sobre el periodo, de acuerdo a las fórmulas que vimos ahorita de periodo y frecuencia. Esto también es una forma de calcular la velocidad angular, complementaria a la que vimos en el video de la última reunión. ¿Sí? Estas también me permiten calcular velocidad angular. ¿Sale? Entonces, para poder avanzar un poquito más en esto, déjenme pasarme a la pizarra para que veamos cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos ya resueltos, que esos les voy a hacer el video luego y se los voy a compartir, pero ahorita de momento déjenme ya. Déjenme moverme un poquito aquí para poder hacer estos ejemplos que queremos. ¿Sí? Permítanme. Ahí está. Muy bien. Vamos a un 6B con este grosor y vamos a ver. Entonces, seguimos aquí. ¿Vale? Nosotros tenemos entonces un círculo. Vamos a dibujar uno. Ahí está. ¿Sí? Y de este círculo nosotros vamos a colocar ya me moví. Pues la línea bueno, ¿qué está pasando? Vamos a poner esto, ¿sí? Ahora sí. Vamos a medir aquí y vamos a decir que aquí hay 0.5 radianes. ¿Sí? Ese es el ángulo que se forma aquí. ¿Sí? Y el tiempo que tardó en formarse ese ángulo es de 0.5 segundos también. 0.5 radianes, 0.5 segundos. De acuerdo a lo que vimos la lección anterior,
dijimos que la velocidad angular era el ángulo entre el tiempo, ángulo en radianes, en este caso son 0.5 radianes entre 0.5 segundos, ¿sí? Y eso nos da un radián sobre segundo, y esta cosa es la velocidad angular, ¿sí? Un radián por cada segundo, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos también que 180 grados equivalen a pi radianes, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener la frecuencia a partir de la velocidad angular, o cómo voy a calcular la velocidad angular a partir de la frecuencia? Vimos hace un momentito y nos dijeron que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Perdón. Entonces, si yo despejo la frecuencia va a ser igual a la velocidad angular entre 2pi. ¿Sale? Mi velocidad angular entre 2pi. Entonces, para este ejemplo, tendríamos un radián sobre segundo entre 2 veces pi. Vamos a calcular cuánto nos da esa frecuencia. Permítanme un segundillo nada más. Es 2 por pi y esto me da 0.15915 Hz. ¿Sale? Esa es la frecuencia de este problema, de un problema donde se mueve un ángulo de 0.5 radianes en 0.5 segundos, porque la frecuencia la voy a despejar de esta fórmula y entonces encuentro estos hertz. Esta viene siendo mi frecuencia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta relación de la frecuencia con la velocidad angular, ahora, ¿cuánto vale el periodo? Es decir, ¿cuánto va a tardar en dar una vuelta completa? Que eso es el periodo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el periodo, aquí lo voy a poner, es igual a el inverso de la frecuencia. Entonces, ¿cuánto nos daría ese periodo? Déjenme, lo calculamos nuevamente aquí. Y sería 6.283. Aquí serían 6.283 segundos. ¿Sale? Y ese es el periodo que va a tardar. Ahora sí, vamos a ver la relación que hay en esto. El ángulo entre el tiempo es velocidad angular. 0.5 radianes entre 0.5 segundos me da un radián sobre segundo. Es decir, que este objeto se va a mover un radián cada segundo. Pasa un segundo y ya se movió otro radián. Pasa un segundo y se mueve un radián. Pasa un segundo y se mueve un radián. ¿Sí? De acuerdo a esta equivalencia que tenemos, vamos a ver cómo trabajar. Si sabemos que pi radianes son 180 grados, entonces 2 pi radianes, que es lo que tenemos acá, fíjate bien, 2 pi radianes son, te lo voy a poner aquí para que lo consideres también, que 360 grados son 2 veces pi radianes, ¿sí? Estos 2 pi vienen de esta equivalencia. La frecuencia es cuántas vueltas da, ya no cuántos radianes,
¿sí? Ni cuál es el ángulo, sino cuántas vueltas va a dar por unidad de tiempo. Eso es la frecuencia. Y yo encuentro que la frecuencia es igual a la velocidad angular entre 2pi. Eso me da como resultado que va a dar 0.15915 vueltas por cada segundo. ¿Sí? 0.15 vueltas por cada segundo. Es decir, va a ser un recorrido muy pequeñito cada segundo, cada segundo, cada segundo, cada segundo, cada segundo, cada segundo. ¿Sí? 0.15915 vueltas por cada segundo. Y como las vueltas sobre segundo se llaman hertz, pues tengo 0.15915 hertz. ¿Vale? Luego me dicen, ¿cuánto tiempo va a tardar en dar toda una vuelta? Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en 2pi radianes? Como es el inverso de la frecuencia, entonces saco el inverso de este número que calculé aquí, 0.15915, y me da 6.283 segundos. Es decir, que va a tardar 6.283 segundos en partir de aquí y dar toda la vuelta hasta llegar nuevamente aquí. ¿Vale? Esa es la relación que tenemos con velocidad angular, frecuencia y periodo. ¿Sí? Entre estos dos, recuerda que tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Tenemos estas dos. Esta es la relación que hay entre estos dos. Con la velocidad angular, aquí tenemos nuestra relación. Eso lo tienen ustedes ahí en su cuadernillo, ¿vale? Entonces lo pueden consultar directamente en el cuadernillo para que no se pierdan. Aquí están las relaciones que hay, ¿sí? El periodo es igual al inverso de la frecuencia. Esta es la velocidad angular con la frecuencia y la velocidad angular con el periodo, ¿sí? Ahora, esto de aquí va a ser útil porque con esto ya vamos a poder resolver problemas de este tipo. ¿Vale? Déjenme les comparto nuevamente el navegador, pero con algunos problemas como estos de aquí. ¿Sí? Que dice aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es la velocidad en radianes sobre segundo de una cuerda que gira a 300 RPM? ¿Sí? Si el diámetro de la cuerda es de 90 centímetros. Estos problemas que ustedes ven aquí están aquí, ¿sí? En estos dos enlaces en la plataforma, ¿sí? En este enlace vas a encontrar este de aquí, que aquí vienen los problemas y aquí viene la solución, para que lo vayas viendo, ¿sí? Ya cuando les ponga yo el otro video con las soluciones, con los ejercicios, ustedes van a venir y van a ver estos problemas y van a tratar de resolverlos, ¿sí? Y para eso pues checan la solución. Ustedes hacen clic aquí donde dice solución y les va a mandar a un videito donde viene la solución, ¿sale? Ahí está, mira. Bueno, digo, ahorita no lo pongo, ¿sí? Y acá, cuando hagas clic en este otro enlace, vas a llegar a esta página de aquí donde te explican todo lo que ya vimos, ¿sí? Qué son los radianes, cuál es el ángulo que se forma, cómo calculamos la velocidad angular, es decir, todo lo que está relacionado con la frecuencia, el periodo, ¿sí? Cómo se miden, ¿sí? Aquí viene todo explicado. Aparte de los videos que ya tienes, aquí vienen explicados, ¿sale? Claro, viene también la aceleración centrípeta, la aceleración angular y todo este tipo de cosas, pero esta relación viene también explicada y ahí están los enlaces en la plataforma, ¿sí? Los voy a cerrar porque no es parte de nuestro asunto en este momento trabajarlo ahí, ¿va? Entonces, esto es lo que vamos a ir trabajando en esta semana. Déjenme compartirles ahora el Foxit, que es el cuadernillo que ustedes tienen, ¿sí? Para que vean cómo
cómo se va desarrollando. Y aquí en el cuadernillo tienen ustedes algunos ejemplos. Te dice, determina la velocidad angular, ¿sí?, en revoluciones sobre segundo y en radianes sobre segundo. Si la sacas en revoluciones sobre segundo, no es velocidad angular, es frecuencia, recuérdalo, ¿sí? Sí es una velocidad angular, solo que no está en radianes, está en revoluciones, ¿sí? Entonces, si está en revoluciones sobre segundo, recuérdalo, no es velocidad angular, es frecuencia. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Entonces, si dice que esta cosa se mueve a 50 grados sobre segundo, pues lo único que tengo que hacer es convertir estos 50 grados a radianes, por ejemplo, primero, ¿sí? Entonces, yo saco cuántos radianes hay en estos 50 grados y voy a obtener mi velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿sí? O puedo saber cuántas vueltas completas son estos 50 grados. Y si yo encuentro eso, entonces estoy calculando la frecuencia, que es esta de aquí que les estoy marcando acá. Esta es frecuencia, esta es velocidad angular, ¿sí? Por ejemplo, convierte estas unidades a radianes sobre segundo, RPM. RPM significa revoluciones sobre minuto, ¿sí? Y sabemos que 2 pi radianes es una revolución. ¿Por qué ponemos la revolución abajo? Porque si no nos la podemos cancelar, ¿eh? Y sabemos que en un minuto hay 60 segundos, porque también tenemos que cancelar estos minutos, ¿sí? Son conversiones normales. ¿Qué me va a quedar al final? Revoluciones con revoluciones se van a cancelar, minutos con minutos se van a cancelar y me van a quedar radianes sobre segundo, que es lo que me piden. Entonces yo paso de una frecuencia de RPM, revoluciones sobre minuto o revoluciones por minuto, a radianes sobre segundo, ¿sale? Entonces, sí podemos pasar de unos a otros, solamente recuérdalo, si es RPM o es Hertz, HZ, son frecuencia, se llaman frecuencia. Cuando tú conviertes estas frecuencias a radianes sobre segundo, ya no se llaman frecuencias, se llaman velocidad angular. ¿Okay? Es lo mismo, solamente están convertidos, tienen unidades diferentes. ¿Sí? La frecuencia y la velocidad angular son lo mismo, pero con unidades diferentes. ¿Sí? Lo único que debes de cuidar es que si las unidades son radianes sobre segundo, llámalo velocidad angular. Si las unidades son revoluciones por minuto, revolución sobre minuto, o revoluciones sobre segundo, que se llaman hertz, entonces se llaman frecuencia, ¿sí? Es lo único que hay que considerar. Entonces aquí tienes, por ejemplo, todos estos ejemplos. Te dicen, ¿cuál es la velocidad angular del segundero de un reloj de pared? ¿Sí? Entonces, el segundero tarda 60 segundos en dar una vuelta, ¿sí? Entonces, si tú tardas en dar una vuelta 60 segundos, quiere decir que tienes una frecuencia, fíjate bien, no es velocidad angular, es frecuencia de 0.0166 revoluciones sobre segundo, o también se llaman hertz, 0.0166 hertz, ¿sí? Pero no es la velocidad angular, aquí está equivocado, aquí es frecuencia. La frecuencia es de 0.0166 Hz. ¿Quieres la velocidad angular? Entonces aplícale esta de aquí. Multiplica esos 0.0166 Hz que obtuviste, multiplícalos por 2pi y vas a encontrar la velocidad angular en radianes sobre segundo. Que no se te olvide, y vuelvo a hacer hincapié en esto, radianes sobre segundo es velocidad angular, RPM y Hertz o revoluciones sobre segundo son frecuencias, ¿va? Que no se te olvide. Denme chance de dejar entrar aquí algunos. Ok, entonces
Esto es lo que vas a ver o lo que vimos la semana anterior. Sin embargo, tenemos otro tema para esta semana. ¿Sí? Y para esta semana vamos a ver, ¿sí? Aquí, déjenme pasarme a la siguiente semana. Siguiente semana, que son las de vacaciones. Y ahora sí, esta semana, que es la que nos toca, tenemos que ver este tema: tiro vertical y caída libre. ¿Ok? Estos temas de aquí están explicados. Estos temas de aquí tienen relación con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, jóvenes. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con tiro vertical y caída libre. ¿Qué tipo de movimientos son estos? Estos tipos de movimientos son verticales. Déjenme les amplío aquí poquito para que vean la figura. ¿Sí? Son movimientos verticales. Lo que hemos hecho nosotros con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ha sido analizarlo horizontalmente. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad final? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuál es la aceleración o cuál es la desaceleración? ¿Sí? Y lo hemos analizado de forma horizontal, en forma de línea recta. Bueno, el tiro vertical es exactamente el mismo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en lugar de que sea en línea recta, en lugar de que sea horizontal, ahora es vertical. ¿Sí? Esa es la única diferencia que vamos a encontrar. Que ahora es vertical, en lugar de horizontal, ahora es vertical. ¿Sí? ¿Y qué conlleva esto de que el movimiento sea vertical? Conlleva algo muy importante, chicos. Conlleva que nosotros vamos a conocer la aceleración. Cuando nosotros trabajamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, nosotros vamos a conocer la aceleración directamente. La aceleración se llama gravedad. ¿Sí? Un término que hemos escuchado mucho, la gravedad. ¿Sí? Inclusive nos han dicho la fuerza de gravedad. No, no es cierto, no es una fuerza. La gravedad es una aceleración. ¿Sí? Es una aceleración. Entonces, esta gravedad, al ser una aceleración, trabaja de forma vertical. Por eso cuando tú saltas, regresas al piso, porque la aceleración primero hace que te detengas, ¿sí? Cuando vas hacia arriba, y luego hace que vayas cayendo y regreses al piso. Por eso cada objeto que tú lanzas hacia arriba vuelve a caer por efecto de la gravedad, que repito, la gravedad es una aceleración, no una fuerza. Sí se genera una fuerza por causa de la gravedad, y esa fuerza se llama peso. Tu peso es una fuerza, y ese peso está causado por la gravedad, que interactúa con tu masa, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, el peso es una fuerza. Ese peso está causado o generado por la interacción de tu masa con la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Pero en el movimiento puro que estamos analizando, que no nos interesan las fuerzas, todo este movimiento vertical, tiro vertical y caída libre, son movimientos donde los objetos se ven afectados por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Cuánto vale la gravedad? Bueno, la gravedad no tiene un valor fijo, chicos. La gravedad cambia con respecto a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel de mar la gravedad es mayor, y conforme vas subiendo
¿sí? Por ejemplo, si estás en la playa, la gravedad tiene un valor mayor a, por ejemplo, aquí en San Felipe, que estamos casi a 2000 metros sobre el nivel de mar. Aquí en San Felipe el valor de la gravedad es menor. Y si tú subes al Everest, que está a 8000 y cacho de metros sobre el nivel del mar, la gravedad en la cima del Everest es menor que aquí en San Felipe. Entonces el valor de la aceleración de la gravedad va disminuyendo conforme vamos subiendo, ¿sí? Pero se considera que un valor medio de la gravedad, un valor promedio, sobre todo para los cálculos, es de 9.805 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? 9.805 metros sobre segundo al cuadrado. Hay quienes utilizan 9.8, ¿sí? Hay quienes utilizamos, yo utilizo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tú vas a utilizar el valor que te digan en un problema específico. Si en un problema te dicen la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues le pones un valor de 10. Si no te dan el valor, utiliza 9.81, que es el que yo uso, ¿sí? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué relación hay entre estos tiros verticales y caída libre? Bueno, es bien simple. Tú lanzas un objeto como está el monito aquí hacia arriba, y mientras vaya hacia arriba se llama tiro vertical. En el momento que este objeto empieza a caer, se llama caída libre. Simple, ¿sí? Cuando lanzas los objetos verticalmente hacia arriba, mientras el objeto suba, se llama tiro vertical. En el momento en que el objeto empieza a caer, se llama caída libre, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta la gravedad al tiro vertical y a la caída libre? Bueno, vamos a verlo de la siguiente forma. Déjenme moverme aquí. Vamos a quitar esto del movimiento de, circular. Ya, quítate. Y vamos a pasar al tiro vertical, caída libre. Bien, vamos a ver. Entonces dijimos, el objeto va hacia arriba, ¿sí? Se llama tiro vertical. Va hacia arriba, ¿sí? Este objeto está afectado por la gravedad, ¿sí? ¿Cómo lo afecta? Bueno, cuando nosotros lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba, el objeto se va a ir deteniendo. Va a llegar el momento en que se detiene completamente y empieza a caer, ¿sí? ¿Cómo afecta entonces la gravedad? Mientras el objeto va subiendo, para que el objeto se detenga, necesita que la velocidad vaya disminuyendo. Es decir, aquí la velocidad inicial y aquí vamos a tener una velocidad final. En el tiro vertical, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final. Siempre va a ser mayor en el tiro vertical. La velocidad inicial siempre es mayor que la velocidad final cuando el objeto va hacia arriba. ¿Qué causa esto? Esto causa que tengamos una, ¿sí? Aquí por lo tanto tenemos lo que se conoce como una desaceleración. ¿Sí? Y la desaceleración, recuerden, es negativa. Cuando desaceleramos es negativo, ¿sí? Entonces, como la aceleración que está trabajando aquí, ¿sí? Mientras el objeto va hacia arriba, ¿sí? La gravedad es negativa en el tiro vertical. ¿Sí? La gravedad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va haciendo que la velocidad disminuya hasta que el objeto se detiene. ¿Vale?
¿Qué pasa con la caída libre? ¿Sí? Cuando el objeto, ¿sí?, arranca y el objeto cae, ¿sí?, ya llegó a su punto máximo y empieza a caer, esto se llama caída libre, ¿sí? Y aquí vamos a invertir las velocidades. La velocidad inicial va a ser ahora acá arriba y la velocidad final va a ser acá abajo. Y en la caída libre, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Eso es en la caída libre. ¿Qué causa esto? Que haya aceleración. ¿Sale? Como hay aceleración, entonces es positiva. Cuando la velocidad va aumentando, la aceleración es positiva. Cuando la aceleración va disminuyendo, la aceleración es negativa y se llama desaceleración. Entonces, en la caída libre, la gravedad es positiva. ¿Sale? Así es como vamos a trabajar este asunto de el movimiento del tiro vertical y de la caída libre. Ahora, ¿qué fórmulas voy a ocupar? Porque esa es la parte interesante de este negocio. Dijimos que estos dos movimientos están relacionados con MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Entonces, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Va a suceder que aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí?, la vamos a utilizar pero de manera diferente, porque la aceleración ya la conocemos. La aceleración se llama gravedad. Y sí, tenemos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Es la misma fórmula, solo que en lugar de ser A va a ser G. ¿Ok? Nos quedan 5 minutos de video, chicos, de sesión. Vamos a tener que abrir otra sesión en la semana para terminar de explicarles este tema. Pero ahorita aprovecho los 5 minutos para que vayamos viendo las fórmulas, ¿sí? Luego tenemos otra fórmula que dice que distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Aquí no vamos a manejar distancia, vamos a manejar altura y la vamos a representar con una h. Y aquí sí es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad, porque ya conocemos la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Tenemos velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por distancia. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura, porque la distancia se convierte en altura y la aceleración se convierte en gravedad. Finalmente, aquí tenemos que distancia es igual a velocidad, final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Esa es la otra fórmula que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a tener altura es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Estas son las fórmulas del movimiento vertical. Lo único que tenemos que hacer es, si va para arriba,
tengo que poner negativa la G. Si va para abajo, tengo que ponerla positiva. Entonces, en la siguiente sesión les voy a explicar, ¿sí? Cómo funcionan estas para el tiro vertical y cómo quedan estas ecuaciones para la caída libre, pero son estas mismas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Okay? Entonces, chicos, les voy a programar otra reunión. Déjenme checar el horario y yo aviso por medio de su jefa de grupo. Yo les aviso qué día de esta semana y a qué hora vamos a tener sesión. Si mañana tenemos, mañana mismo, pero yo les mando el aviso con su jefa de grupo para reunirnos nuevamente y terminar este asunto de tiro vertical y de caída libre, ¿vale? Entonces hay que estar al pendiente de plataforma porque les voy a dejar la tarea de movimiento circular y también vamos a tener tarea de tiro vertical y caída libre. Por eso me interesa abrir otra sesión durante esta semana para ese asunto. ¿Ok? Entonces, pues nos vamos a escuchar próximamente, chicos. Los dejo y cuídense. Hay que seguirnos cuidando. Hay que estar al pendiente de todo, ¿vale? Que estén bien.